Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente. Señora comisionada presidenta, bienvenida aquí a la comisión permanente, al igual que las señoras y señores integrantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Yo, en primer lugar, coincido con lo que ha señalado el diputado Virgilio Caballero respecto a que después de 2 años de gestión del instituto ha llegado el momento de hacer una evaluación de fondo de cuáles han sido los cambios e implicaciones de haber dotado de autonomía constitucional a lo que fue antes el Instituto Federal de Acceso a la Información. Y esto tiene que partir, por supuesto, de evaluar la forma en que ejerce su autonomía. Y no voy a preguntarle qué tan autónomos son o cuántos telefonazos o presiones reciben de los sujetos obligados antes de cualquier toma de decisiones en el pleno del Consejo, sino creo que hay indicadores muy puntuales que nos permiten evaluar hoy, 2 años después, la forma en que el Instituto ejerce las facultades y funciones que le otorga la Constitución y las leyes secundarias y la congruencia en los criterios y lineamientos que ha establecido en la toma de sus decisiones. Por supuesto, ha sido un proceso muy intenso de rediseño y construcción del nuevo entramado institucional en materia de transparencia y acceso a la información, en donde iniciamos en septiembre del 2012 y coincido con usted, todavía no hemos cerrado el ciclo de completar las reformas o las leyes secundarias que van a integrar el conjunto del Sistema Nacional de Transparencia, y falta que la Cámara de Diputados dictamine la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del sector público y la Ley General de Archivos, que espero sea presentada la iniciativa dentro de 15 días en la última sesión de la Comisión Permanente, si logramos ponernos de acuerdo en el grupo plural que le está diseñando. Pero dentro de estos indicadores, yo creo que uno de ellos es el de la coordinación, que se establece a partir de que el Instituto encabeza el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y establece mecanismos de relación y vínculo con el INEGI, el Archivo General de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación, que ya nos han señalado, falta integrar el secretariado técnico del sistema, que es una de las omisiones. Pero dentro del sistema se incorporan también los órganos garantes de las entidades federativas. Y uno de los objetivos de la reforma fue garantizar 2 aspectos fundamentales en el diseño de todo el sistema: una verdadera autonomía de los órganos garantes locales y la armonización de la legislación en materia de transparencia en todas las entidades federativas, dada la enorme desigualdad que había entre el desarrollo institucional de los órganos garantes y sus propias leyes. Yo quisiera conocer en primer lugar qué valoración tiene, y son una referencia en su primera intervención respecto a esta armonización y si se han logrado, aquí ya han señalado datos de omisiones o de incluso contradicciones constitucionales en la legislación local, si se ha logrado este objetivo que nos planteamos con la reforma. El segundo indicador tiene que ver con el ejercicio de los medios de impugnación y la facultad de atracción que se le otorgó al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, toda vez de que se trató de fortalecer particularmente el derecho de los ciudadanos cuando existieran limitaciones al acceso a información en las distintas entidades federativas. Y ahí sí quisiera preguntarle, ¿cuáles son los criterios que ha establecido el Instituto para ejercer la facultad de atracción cuando los órganos garantes locales no han permitido el acceso a la información de los ciudadanos? Y si esta situación de atracción es una excepción o se convertirá en regla. Sé que hasta ahora no la han ejercido porque tienen diferendos en la discusión dentro del propio Consejo, pero sí quiero conocer su valoración respecto a cuáles deberían ser los criterios básicos para ejercer esta facultad ante las omisiones de los órganos garantes en los estados. Y finalmente, y creo que esta es la más importante, ¿cómo ejerce el instituto sus facultades en la interposición de los medios que permitan
mantener el control de constitucionalidad en el ejercicio de sus funciones, que no es un asunto menor. Y esto es importante porque lamentablemente considero que ha habido criterios encontrados en algunas de las resoluciones que el Instituto ha adoptado. Reconozco bien lo que ha señalado las resoluciones del Instituto respecto a los hechos de Ayotzinapa, respecto a los problemas del medio ambiente en Sonora, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas, pero hay 4 resoluciones sobre las que no hay certeza de la resolución que adopta el propio instituto. En primer lugar, sobre los hechos acaecidos en Tlatlaya, en el Estado de México, donde una vez reclasificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos los hechos como violaciones graves a los derechos humanos, en donde se presentó ejecuciones extrajudiciales, hubo un requerimiento de información sobre el cual el instituto mantuvo una reserva, alegando la existencia de un amparo que elementos de las Fuerzas Armadas presentaron ante la autoridad judicial y se los otorgó. Y en ese sentido el instituto resolvió reservar la información hasta que se resolviera el amparo, cuando, de acuerdo a lo que dice la ley, no existe reserva alguna en los casos acreditados de violaciones graves a los derechos humanos. Y ahí ya lo había referido con toda precisión la Comisión Nacional. ¿Por qué esa reserva? Al igual que una reserva de información que hizo la solicitud de una persona que requirió fotografías respecto a los hechos ocurridos en 1968 en la Ciudad de México, para poder acceder a fotografías que están en la Galería 1 del Archivo General de la Nación, en donde la negativa para otorgar esta información por parte del instituto fue basada en 2 argumentos. Uno, que la fotografía podrá identificar plenamente a la persona y esto vulnerar su derecho a la privacidad o incluso generar una situación de discriminación, cuando también en este caso se trata de violaciones graves a derechos humanos ya acreditadas. Y se fundó en la segunda parte de la argumentación del Consejo en el artículo 27 de la actual Ley Federal de Archivos, que reserva la información de datos personales históricos, que eso no existe en ninguna otra parte del mundo por 30 años, o el exceso de datos sensibles, que tiene reserva hasta de 70 años. En estos 2 casos no procedía la reserva de la información, tratándose también de la violación de derechos humanos. Y finalmente, para no alargarme en estos medios de control constitucional, hay dos aspectos, uno cuál fue omiso y el otro no lo abordó el instituto en su discusión. Uno tiene que ver con las reformas que se hicieron a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde se negó el instituto a iniciar la acción de inconstitucionalidad respecto a lo que determinó la ley sobre la geolocalización de los equipos móviles de comunicación en tiempo real, lo cual, a juicio no solamente de muchos legisladores, sino de las organizaciones de la sociedad civil, constituye una invasión al derecho de privacidad de las personas. Situación que se replicó en las reformas a la ley, al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales, donde se faculta también a ejercer este tipo de geolocalización en tiempo real por parte de la autoridad militar contra civiles, lo cual no solamente viola el derecho a la privacidad de las personas, sino también viola un fundamento elemental de nuestra Constitución, del hecho es que los civiles no pueden ser investigados por la autoridad militar. Porque en estos casos ha habido criterios diferenciados, cuando en los casos de Tlatlaya y en otros pudieron haberse apegado estrictamente a la interpretación de respeto a los derechos humanos y el otro a las garantías civiles, a la privacidad en particular y a la no intromisión en la vida privada de ninguna autoridad, en este caso militar, sobre asuntos de la vida civil. Gracias por su atención. Proceda, comisionada presidenta, con su respuesta. Muchísimas gracias, señor senador, por su compromiso siempre con la transparencia, por su participación también tan activa
en las giras por la transparencia, que tuvimos incluso oportunidad de participar conjuntamente con la señora senadora Laura Rojas, también con la senadora María Cristina Díaz, con el senador Enrique Burgos, con el senador Armando Ríos Peter, con el senador Escudero Morales y con Lisbeth Hernández Lecona, siempre con un compromiso muy firme por lograr esto que nos indica en la primera parte de sus cuestionamientos sobre dos temas fundamentales: el proceso de armonización como una parte sin la cual se puede seguir avanzando en materia de transparencia y rendición de cuentas, y el gran compromiso que se necesita de los estados de la República para que así sea, y en este caso pues este esfuerzo conjunto entre esta honorable soberanía que nos permitieron sumarnos como INAI para esta gira por la transparencia, que sabemos que fue solo un inicio de los esfuerzos que se han venido realizando por parte de los estados. En el tema de autonomía siempre nos hemos sostenido, y me parece que también fue incluso alguna de los intercambios de ideas que tuvimos en Veracruz, si mal no recuerdo, el tema de autonomía de nuestras decisiones, en donde siempre hemos sostenido que la autonomía de nuestras decisiones se refleja precisamente en eso, en nuestras decisiones siendo públicas y siendo transparentes, difundiendo cuáles son los criterios de interpretación que tenemos, en el respeto a un compromiso muy grande dentro de un trabajo colegiado, de un colegiado muy plural, como es afortunadamente del Instituto Nacional de Transparencia, en donde nos da la oportunidad, incluso con diferentes perspectivas de formación y de visión que tenemos los comisionados, para poder debatir y llegar a algunos casos en decisión unánime y en algunos otros casos en decisión dividida, pero como es la naturaleza del colegiado, hacer y a incidir en situaciones muy concretas y muy específicas. Efectivamente, cómo también tratamos de que esta autonomía se refleje no solamente en el órgano nacional, sino en los órganos de los estados, con un gran respeto que tenemos por todo el ámbito de facultades que tienen los órganos de transparencia en los estados de la República, pues también promover el proceso de selección de las y los comisionados, integrantes de los órganos de transparencia, tal y como se llevó a cabo para elegir a este colegiado en el INAI, de manera abierta, de manera transparente, con etapas públicas en donde públicamente fuimos y se dio un posicionamiento, se hicieron varias etapas de selección con la importante participación siempre del comité de expertos, de la sociedad civil, y de que estos ejercicios tan abiertos y plurales se puedan replicar en los estados de la República con el nivel y con el número de comisionadas y comisionados en cada uno de los órganos garantes. Y esto lo hemos promovido, sobre todo muy conscientes de el ámbito de sus respectivas competencias. En el ejercicio de los medios de impugnación es una nueva facultad para el INAI. Hay que recordar que la ley es muy clara, que dice que los casos que así lo ameriten por su especial relevancia o trascendencia, hemos tenido algunas solicitudes de ejercer esta facultad bajo los criterios que se puedan acreditar relevancia o trascendencia. No hemos tenido asuntos todavía a discusión en el Pleno, pues nos dará mucho gusto seguir recibiendo estas solicitudes de nuestros compañeros de los órganos de los estados y mostrar cada uno los criterios que se utilizan para calificar la especial relevancia o trascendencia. ¿Por qué? Porque el INAI no se puede convertir en un órgano revisor en automático como una segunda instancia. La ley es muy clara, con todas las responsabilidades que nos asigna, que tienen que hacer solamente ciertos casos que acrediten estas dos particularidades. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Y por eso estamos trabajando a través del Sistema Nacional de Transparencia para crear los lineamientos de interpretación. No se puede interpretar en un gran sistema de diferente manera en los órganos garantes de las entidades federativas. Esto nos llevaría a resoluciones que ya sepamos pueden ser contrapuestas, y esto nos llevaría a tener mucho más solicitudes de este tipo. Y bueno, pues como siempre en las decisiones que toma el Pleno, en los plenos de todos los miércoles, exceptuando en casos tan importantes como el día de hoy, que lo adelantamos, para
que así sea y sean solamente los menos los casos que se tengan que resolver ante esta circunstancia. Eso nos otorga una mayor responsabilidad también de no convertirnos, insistimos, en una segunda instancia en automático, sino de señalar y subir sobre todo a discusión pública aquellos casos de los estados que así lo ameriten. Y respecto al control de constitucionalidad, efectivamente hemos tenido unas intensas intercambios de ideas en los plenos públicos respecto a casos tan importantes, efectivamente, como Tlatlaya, donde tenemos suspensión también y por eso, bueno, pues no se abrió la información. Efectivamente, el sentido de la resolución fue en tanto se resuelva, se reserva esa información. Consciente, insistimos, de que una etapa tan compleja, sobre todo para la definición de criterios de interpretación, va a haber en algunos casos pues la valiosa intervención tanto de tribunales como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para brindarnos también a nosotros ciertos criterios que nos permitan tener mucho mayor certeza, sobre todo en esas partes novedosas que tanto la nueva ley general en la materia como la nueva ley federal, que también tiene obligaciones adicionales, nos señala como instituto. Y conscientes estamos de que en muchas ocasiones tenemos el compromiso con dos importantes derechos. Por una parte está la transparencia y el acceso a la información, por otra parte el resguardo y la protección de los datos personales y la privacidad, y han sido casos muy específicos en donde, bueno, pues como caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones se escaló también a un criterio de la Corte donde ya resolvió, ¿no? Demostrando la constitucionalidad o pronunciándose por la constitucionalidad de este tipo de geolocalizaciones. Y bueno, son decisiones muy importantes que nos irán guiando también nuestro actuar como instituto. Muchas gracias.